intervención a la doctora Reina. Correlación entre el dúplex transvaginal, transabdominal y angiotac abdominal en el diagnóstico de los desórdenes venosos pélvicos en pacientes con varices de localización atípica en los miembros inferiores. Muchas gracias por la aceptación de este trabajo de todo el Servicio de Vascular de la Cruz Roja y del Hospital 12 de Octubre de Madrid. El diagnóstico de las enfermedades venosas pélvicas es ciertamente difícil y además no existen criterios definidos hemodinámicos ni anatómicos que nos permitan distinguir los diferentes síndromes. El diagnóstico descansa en la correlación de la clínica del paciente con los resultados de los estudios de imagen. Les presento el protocolo que utilizamos en ambos servicios. Los pacientes que tienen varices de localización atípica y síntomas en los miembros inferiores pero de origen pélvico, se les somete a un estudio de Doppler de los miembros inferiores y en caso de encontrar sintomatología abdominal se les hace también un escáner abdominal y un dúplex abdominal y transvaginal. En caso de confirmar diagnóstico de cualquiera de los síndromes venosos pélvicos, se les trata de forma endovascular, la patología pélvica y, por supuesto, las varices. Les presento los criterios seleccionados para intentar distinguir estos síndromes. En el caso de la insuficiencia gonadal primaria, se consideró como signos directos la presencia en el dúplex transvaginal de varices pélvicas por encima de 5 milímetros de diámetro y un reflujo que aumentaba con el Valsalva. También signos directos fue los hallazgos en el estudio transabdominal de una vena gonadal dilatada por encima del 7, reflujo en el Valsalva en esa vena. Y en el caso segundo del grupo de los pacientes con compresión de la vena renal izquierda, se consideraron como signos directos el hallazgo de signos de estenosis venosa central en el dúplex transabdominal, por todos conocidos, con los ratios de diámetro por encima de 5, de velocidad por encima de 2,5 y de un diámetro de la vena renal izquierda por debajo de 3. Otros signos ya indirectos en el dúplex transabdominal son los ángulos por debajo de 30, aorto mesentérico y la dilatación de la vena gonadal izquierda por encima de 7 con un flujo disminuido, con reflujo en el Valsalva. Como signos indirectos, también el dúplex transvaginal son signos indirectos y nos muestran estas varices aumentadas de calibre, pero con un flujo aumentado en reposo. ¿Por qué? Porque es una obstrucción, es un flujo de colateralidad que con el Valsalva tiene un comportamiento distinto, puede aumentar el reflujo o incluso puede disminuir o negativizarse. Para distinguir la obstrucción de la vena ilíaca común, tenemos los mismos hallazgos de estenosis venosa central, antes mencionados, y los mismos hallazgos en el dúplex transvaginal, de colateralidad. Todos estos pacientes se encuentran con mucha frecuencia los puntos de fuga pélvica. La venografía, ¿para qué la hacemos? Para confirmar los hallazgos mencionados en pacientes con síntomas abdominales y con una intención de tratarlos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro estudio? Evaluar la sensibilidad de estos criterios para poder distinguir los diferentes síndromes venosos pélvicos. Fue un estudio observacional y transversal que comenzó con pacientes en enero del 2018 hasta octubre del 2021, 184 pacientes, de los cuales, tras efectuar el dúplex de los miembros inferiores, encontramos 17 pacientes que tenían síntomas abdominales, que tenían una calidad de vida afectada y que estaban en buenas condiciones para ser tratados de forma endovascular. A estos pacientes se le hizo el escáner, el dúplex, y se contó el número de criterios positivos antes mencionados en cada uno de estos pacientes. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Fueron todos mujeres, tenían recurrencia de varices la mitad de ellas, todos tenían síntomas en los miembros inferiores y el síntoma más frecuente fue el dolor pélvico crónico. Los pacientes que tenían insuficiencia de la vena gonadal izquierda, todos tenían los criterios directos positivos. Los pacientes con la vena renal izquierda comprimida, la mayoría tenían los criterios positivos directos y los indirectos. Y el grupo de la compresión de la vena ilíaca izquierda, todos tenían los criterios directos e indirectos. ¿Cómo los tratamos? Se realizaron
6 embolizaciones de la vena gonadal izquierda, 2 en la insuficiencia gonadal primaria y 4 en la compresión de la vena renal izquierda. Se hicieron 2 embolizaciones bilaterales, 2 stent en la compresión de la vena renal izquierda después de una embolización, y los 2 pacientes con la compresión de la vena ilíaca fueron tratados con stent, con muy buenos resultados técnicos y clínicos, con un seguimiento de al menos de 3 meses de codoper. Como conclusión, estos criterios de técnicas de imagen no invasivas han demostrado que son sensibles, que distinguen entre estos diferentes desórdenes venosos pélvicos. Los resultados fueron muy buenos desde el punto de vista clínico y técnico. Disminuimos el número de radiación, el número de exploraciones de escáner, no son necesarias si no tienen síntomas. Disminuimos el gasto hospitalario y, considerando la falta de criterios definidos para el diagnóstico de estos síndromes, la recomendación parece evaluar qué estamos haciendo para diagnosticarlos y para manejarlos, y si nuestro protocolo es bueno y obtiene buenos resultados. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Agustín. Primero Agustín, perdón. Gracias. Enhorabuena, Lourdes. Sí, creo que lo has dicho muy claro. Hay que tener bien en mente que estos pacientes a los que les descubres un punto de fuga pélvico a raíz de unas varices en miembros inferiores, hay que tratar a los sintomáticos desde el punto de vista de la pelvis. Y no porque vayan a mejorar de las varices de los miembros inferiores, sino para quitarlos o mejorar los síntomas de la pelvis. Eso hay que tenerlo muy claro y tú lo has dicho correctamente. Totalmente de acuerdo, Agustín. Entre otras cosas porque está demostrado que no mejoran las varices en los miembros inferiores, salvo que sean varices vulvares. Efectivamente, así es. Efectivamente, le iba la misma línea la pregunta, que es si han incluido algún tipo de cuestionario de dolor, porque al final las pacientes quieren que les mejores el dolor, ¿no? Sí. Pues bueno, es un estudio que no estaba incluido en esa evaluación, pero a raíz de esta evaluación que hicimos, ¿no?, de lo que estaba pasando, efectivamente el cuestionario del dolor, el EVA, es muy sencillo y es una manera objetiva de medir a la espera de estudios de calidad de vida, ¿no?, específicos de esta enfermedad. Muchas gracias.